bendiga a todos, buenas tardes. Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios a través de la oración. Inclinen sus rostros. Señor, bendito seas por permitirnos estar aquí en tu casa. Vamos a abrir tu palabra santa, Señor, reconociendo que no somos dignos, solamente en los méritos de Cristo hallamos, Señor, sentido para nuestra vida, identidad delante de ti, y podemos, Señor, abrir tu palabra sabiendo que tú nos hablarás a través de ella y nos revelarás, Señor, a través de tu buen espíritu todo aquello que quieres darnos a conocer. Permite que nuestro entendimiento sea abierto solamente por ti y que nos dirijas en todo. Gracias por bendecirnos, Señor, en esta tarde con tu palabra. Bendice, Señor, nuestros corazones para que esta palabra pueda caer en buena tierra. Esto es lo que te rogamos, Señor, a través del nombre que es sobre todo nombre de Cristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Tomen sus lugares, buenas tardes, gracias. Vamos a estudiar Zacarías capítulo número 6. Y bueno, Zacarías ha recibido visiones por las noches, visiones nocturnas, en las que Dios le ha estado revelando a este profeta todas las cosas que el Señor tenía que dar a conocer a su pueblo. Dice la Escritura que Dios no iba a hacer nada sin antes revelarlo a sus siervos, los profetas. Y eso es precisamente lo que aquí ocurre. Dios está revelándole a Zacarías todo lo que el Señor tiene planeado realizar para cumplir sus propósitos. Y en este capítulo número 6, Zacarías tiene una visión más. Dice el versículo 1. Vamos a abrir nuestras Biblias. Zacarías 6, versículo 1. Dice Zacarías: nuevamente tornéme, al igual que el capítulo anterior en el 5. Esta es la segunda vez que dice tornéme, volví y alcé mis ojos y miré. Y ahora él está viendo, dice, 4 carros. Dicen algunos son carros de guerra tirados por caballos, y estos 4 carros salen de entre 2 montes. Los montes, dice este versículo 1, que son de metal. Ya decíamos que visiones un poco raras, ¿no? Extrañas así de entender qué significa esto. De hecho, el mismo profeta en todas las visiones anteriores le pregunta al ángel y le dice: Señor mío, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? No sé qué significa esta visión. Y esta nueva visión que ahora tenemos aquí es, entonces recuerden, 4 carros tirados por caballos que salen de entre 2 montes. En eso consiste la visión. El número 4 en la Biblia tiene significado. De entrada tenemos que decir que tiene implicaciones generales, universales, es decir, estos 4 carros que ve el profeta Zacarías, pues traen un mensaje en el que está involucrado todo el mundo. Es de alcance mundial, de implicación general, mundiales, ¿sí? El plan de Dios, obviamente, es hacer volver a su pueblo de los 4 puntos cardinales. Hay profecías en la Biblia que dice que van a venir de los 4 cantones de la tierra. Dios hará volver a su pueblo. Y bueno, los 4 puntos cardinales, decíamos, el número 4 tiene implicaciones mundiales. De todos los lugares del mundo han de volver los judíos a la tierra que Dios les prometió. El Señor usará eventos como estos que vamos a ver ahora en esta visión para hacerlos volver y para que se establezca el reino en manos de aquel a quien aquí en el capítulo 6 nuevamente se le llama el pimpollo, el renuevo, el retoño, ¿sí? Dice el profeta Isaías: el vástago, ¿sí?, que retoñará de las raíces de David. Dios tiene un plan completamente marcado, ¿sí? El Señor soberanamente tiene conocimiento de todas las cosas y Él ha previsto todo
para cumplir su voluntad. Bueno, en estas visiones que ve ahora el profeta Zacarías, decíamos, son 4 caballos. Versículo 2 dice que en el primer carro, los carros que ve, en el primer carro había caballos bermejos. Bermejos, recuerden que son rojizos. El primer carro es tirado por caballos bermejos. El segundo carro con caballos negros. Vayan reteniendo un poquito esto en su mente. Recuerden que en el próximo viernes, en la actividad de la unión, pues son preguntas que van a hacerles, ¿no? Primer carro, caballos bermejos, rojizos. Segundo carro, caballos negros. El tercer carro dice que es versículo 3, que son caballos blancos. Y en el cuarto carro son caballos overos. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto esta palabrita, overos? No les van a preguntar allá interpretaciones, no les van a preguntar significados. La respuesta ustedes tienen que decir: cuarto carruaje, overos, así. Pero overos ya dijimos que son marrones, ¿sí? Cafés. Dice ruciorodados, esto es manchados o pintos. Dicen los comentaristas, de los 3 colores anteriores, acuérdense, primer carro, caballos negros, bermejos, segundo negros, tercero blancos. El cuarto carruaje o el cuarto carro es tirado por caballos pintos de los 3 colores anteriores. Ahora, significados. Dicen los comentarios que los colores de estos caballos significan lo siguiente: los bermejos o rojizos representan la sangre, representan sangre, eso simbolizan. Los negros representan muerte. Los caballos blancos representan juicio. Y bueno, los overos, ruciorodados, decíamos, son pintos o salpicados de los 3 colores. Nosotros sí vemos aquí significados o posibles significados de la interpretación de estas profecías, ¿sí? Obviamente el Señor, a través de esta visión, está anunciando juicios. Los carros son juicios. Ahora, esos carros que son tirados por caballos de colores hablan de esto precisamente, de la sangre, de la muerte, de los juicios de Dios. Pero esto Dios no lo está generando. Dice el versículo 4, dice: respondí entonces y le dije al ángel, Zacarías le pregunta al ángel que hablaba con él: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel le va a dar el significado. Aquí no necesitamos interpretar las escrituras, el significado lo da el mismo ángel. Dice que le respondió y le dijo: estos son los 4 vientos de los cielos que salen de donde están delante del Señor de toda la tierra. Salen de delante del Señor. Esto significa que Dios lo permite que salgan estos juicios, que salgan estos carros de entre los montes. Hay discrepancia en la interpretación o el significado de qué son esos 2 montes. Los carros salen de entre 2 montes de metal. Algunos dicen que es el monte Moria y el monte de los Olivos, y que esos carros que salen tirados por caballos de colores están saliendo precisamente de ahí, como si el juicio o los juicios de Dios de muerte, de sangre, o de guerra o de juicios salen de ese lugar. Pero dice aquí que salen de delante del Señor de toda la tierra, dando permiso al Señor de que estas cosas sucedan. ¿Sí? Dios solamente da el permiso, Dios no las genera.
Y esto es lo que está diciéndole el ángel. Bueno, ¿qué significa todo esto para el tiempo de Zacarías? Dios está anunciando los juicios porque los carros van a tener dirección. O sea, un carro va a ir para allá, otro para acá, hacia los 4 puntos cardinales, decíamos, son de implicaciones mundiales. El juicio no solamente es para una nación, sino para todas. Dios va a mostrar su justicia plena. Dios es juez justo, juzgando todas las naciones, permitiendo que todos los judíos regresen para que Dios pueda establecer su reino, tal como dicen las Escrituras, para que el Mesías venga, ocupe su lugar allí en esa tierra. Aquí le llama el pimpollo. Dios entonces está anunciando juicios de castigo para todo el mundo, ¿sí? A través de esto que decíamos, representado en caballos bermejos, negros, blancos y overos y pintos, salpicados de diversos colores, que implican precisamente la sangre, la muerte y los juicios de Dios. Dios habla a través de los profetas de un día que los profetas llamaban el día grande de Jehová o el día espantoso de Jehová. Un día de juicio. Sí, hermanos, Dios es justo. Ya mencionábamos que no va a dar por inocente al culpable, ni al culpable por inocente. Dios en su justicia va a juzgar todas las naciones de la tierra. Y para el tiempo de Zacarías se anuncia un juicio directamente contra Babilonia al permitir que el primero de los carros, dice el versículo 6, en el que estaban los caballos negros, el carro que va tirado por caballos negros, dice, salieron hacia la tierra del Aquilón. El Aquilón es el norte. Y en relación a Jerusalén o a Israel, el territorio de Israel, Babilonia está hacia el norte. Y entonces lo que Dios está diciendo aquí es, hay un juicio. Y los caballos negros, dijimos que el significado que dan los comentaristas es muerte, la destrucción de Babilonia. Dios tenía que hacer un juicio contra Babilonia. ¿Por qué? Porque habían destruido Jerusalén, habían destruido la ciudad santa y se habían llevado los cautivos a Babilonia, ¿sí? Aunque Dios en su juicio también, dando disciplina a su pueblo, permitió esto, y ya hemos mencionado que Babilonia solamente como imperio duró 70 años. Solamente el tiempo que Babilonia funcionó como imperio fue el tiempo que los judíos fueron castigados por Dios, 70 años de cautiverio. Pero fíjense cómo Dios ahora anuncia un juicio, dice, Babilonia por lo que le hizo a mi pueblo va a ser juzgada. Y bueno, esto también lo dice el profeta Jeremías y otros profetas que hablan del juicio contra Babilonia. Decíamos, en la época de Zacarías se anuncia entonces el juicio contra ellos, diciendo que el primer carro, en el versículo 6, o el primero que sale es el que va con caballos negros, salieron hacia la tierra del Aquilón. Los blancos salieron tras ellos. Aquí no se menciona la dirección que tomaron los caballos blancos, pero dicen algunos que tomaron hacia el occidente. ¿Sí? Tomaron hacia el occidente, porque después salieron los overos y se fueron hacia el mediodía. El mediodía es el sur. Sí se dan dos direcciones claramente, la del norte y la del sur. En relación a la tierra de Israel, Egipto queda al sur y los caballos overos que van hacia el sur, hacia el mediodía es el sur, acuérdense, Aquilón es el norte, mediodía es el sur. Ahora el juicio es anunciado para Egipto. Y otra vez la pregunta es la misma, ¿por qué para Egipto en relación a la tierra de Israel? Porque también en Egipto los judíos fueron terriblemente castigados, ¿sí? Cuando fueron esclavos ahí, más de 400 años en
en esa tierra trabajando como esclavos. Y entonces lo que ahora Dios hace es anunciar el juicio contra esas naciones. Y el cuarto carruaje, que tampoco se menciona dirección, dice que ese carruaje, en versículo 7, de los rucios, o los que estaban salpicados, salieron y se afanaron por ir a recorrer toda la tierra. Ese carruaje no sale al oriente, que sería el cuarto punto cardinal que nos faltaría, sino que este carruaje con estos caballos sale, dice, afanándose como embravecido o como ansioso de recorrer toda la tierra. En esta visión, ¿sí? Para recorrer toda la tierra. Y como ya dijimos, el juicio es universal. Cuando se habla de 4 implicaciones mundiales, todo el mundo va a ser juzgado por Dios. Obviamente con un propósito. Dios no hace las cosas sin ningún propósito. El propósito es juzgar esas naciones y después juzgar a todas las naciones del mundo para cumplir su voluntad, preparando el camino, preparando el escenario para que el Mesías, el pimpollo, el renuevo, el hijo de David pueda establecer su reino. Lo mismo que se anuncia aquí es la misma profecía, hermanos, que en los tiempos postreros está anunciada en el resto de las Escrituras, en el Nuevo Testamento, muy aclarada. Bueno, dice el versículo entonces 8, el siguiente. Ya dijimos que los rucios salieron, se afanaron por ir a recorrer toda la tierra y se les dijo, vayan, id, recorred la tierra, dice, y recorrieron toda la tierra, lo que da por hecho que el juicio de Dios es universal. El juicio de Dios es anunciado universalmente. Dios es justo, no solamente va a juzgar a una nación, sino va a juzgar a todas las naciones de la tierra. Dice el versículo 8, luego me llamó y hablóme diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del Aquilón, acuérdense, el primer carro que sale con caballos negros hacia el Aquilón, hacia el norte, decíamos en tiempos de Zacarías, hacia Babilonia, dice el Señor, hicieron reposar mi espíritu en la tierra del Aquilón, dando por hecho de que ejecutaron el juicio. Acuérdense, caballos negros, dijimos su significado, según los comentarios, es muerte. Generaron muerte y destrucción en Babilonia. Y con eso, dice el Señor, mi espíritu, hicieron reposar mi espíritu. El juicio de Dios se cumplió contra los de Babilonia, cuando Babilonia como imperio desapareció. Y en eso Dios, dice, mi espíritu reposó, se sintió satisfecho. Dijo, al fin, he pagado con justicia lo que le hicieron a mi pueblo. Y el Espíritu de Dios, dice el versículo 8, reposó. Dice, cuando ese caballo salió, el de caballos negros, el carro con caballos negros, ejecutó el juicio, dice, eso aplacó mi espíritu. El día de Jehová, ¿sí?, cuando se cumpla, va a aplacar la ira de Dios, porque Dios va a quedar tranquilo después de haber juzgado el mundo, después de haber juzgado la tierra. Hace 8 días mencionábamos textos que hablan donde dice que universalmente todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos seremos juzgados. Las naciones, el mundo, van a ser pasados por un juicio. También mencionamos que Dios en su misericordia se compadecerá, como el apóstol Pablo lo dice a los romanos, me compadeceré del que yo tenga que compadecerme, dice el Señor. Entonces esos caballos negros que fueron al Aquilón han desahogado, no se dice de los demás, solamente de estos, pero obviamente tenemos que entender que cuando los juicios de Dios se ejecutan, el Espíritu de Dios queda aplacado, queda tranquilo. La ira de Dios queda ya desatada o desahogada a través de los juicios. Acompáñenme a leer Sofonías capítulo 1. Sofonías capítulo número 1 para pues dejar más claro lo que estamos comentando acerca de los juicios de Dios y de ese día
que dice la Escritura que es un día terrible, el día del Señor. Sofonías, capítulo número 1. Sofonías, capítulo número 1, el versículo 14 al 18, voy a leer, ustedes sigan ahí con su vista, habla acerca de ese día, ¿sí? Del día de Jehová. Dice así, versículo número 14 al 18, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso. Comento aquí, esos caballos, ¿sí?, de estos carros que está viendo el profeta Zacarías, hablan de esa velocidad con la que el juicio de Dios se aproxima, o los juicios de Dios se tienen que cumplir. Y Sofonías dice entonces, cercano y muy presuroso el día grande de Jehová, voz amarga del día de Jehová, gritará allí el valiente. Es decir, ante los juicios de Dios, aún el hombre más valiente que pueda sentirse, dice el profeta, allí gritará, ¿sí? Espantoso es ese día. Versículo 15, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y día de entenebrecimiento. Vean los términos que aquí la Biblia está utilizando para describir ese día: tinieblas, nublado, entenebrecimiento, asolamiento, alboroto, aprieto, angustia, oscuridad. Es decir, que los juicios de Dios son algo que nadie puede soportar. Día terrible. Por eso dice el Nuevo Testamento, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es lo más terrible. Recuerden lo que dice Sofonías, allí el valiente gritará. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo hablando de los juicios de Dios, de ese día? Dijo, allí será el lloro, el crujir de dientes. Es un día terrible, ¿sí? Cuando Dios ejecute juicio, será un día terrible. Versículo 16 dice, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fuertes y sobre las altas torres, es decir, aquellas ciudades, aquellos reinos que se sientan fuertes. Ese día se hará fiesta sobre ellos en su destrucción, parafraseando un poco el significado de esto. Y atribularé los hombres, andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Esta es la razón del juicio de Dios, el pecado. La ira de Dios, ¿sí?, se genera precisamente por el pecado, y esto hasta en el catecismo infantil lo tenemos, ¿no? ¿Qué merece todo pecado? La ira y la maldición de Dios, contestan los niños en el catecismo infantil. Bueno, aquí está, dice, porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo. Así que el caballo bermejo, o los caballos bermejos que representan sangre, literalmente dice aquí Sofonías, la sangre de ellos será derramada como polvo y la carne de ellos como estiércol. Los juicios de Dios son severos, la justicia de Dios es algo terrible. 18, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Algunos comentan acerca de esto, ni su oro ni su plata podrá librarlos. No es su capacidad económica, no es su dinero como tal, no es su oro ni su plata, sino dicen, se refiere a sus ídolos de oro y de plata, que ese día no los van a poder librar. De hecho, no hay nada ni nadie que pueda librar de la justicia divina hasta este momento. Solamente la persona de Cristo pudo aplacar la ira de Dios con su sacrificio. Él pagó, ¿sí?, por nosotros. Es lo único que aplaca, lo que pudo satisfacer la demanda
de justicia de Dios. La paga del pecado es muerte. Cristo con su sangre, con su sacrificio, con su muerte, dejó satisfecha y aplacada la ira de Dios para todos los que creen en Él, para todos los que creemos en Cristo. Ahorita vamos a ver algunos textos. Pero entonces aquí Sofonías 1:18 dice: ni su plata ni su oro aquel día los podrá librar en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra, ahí está nuevamente, toda la tierra está implicada, toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente consumación apresurada, ahí está nuevamente la velocidad de los carros, tirado por caballos, hará con todos los moradores de la tierra. Todos los moradores de la tierra. Así son los juicios de Dios. Solamente, decíamos, Cristo pudo aplacar la ira de Dios. Solamente Él. Bueno, regresamos a Zacarías. Regresamos a Zacarías. Entonces, recuerden el versículo 8, ahí nos quedamos. Cuando el carruaje con caballos negros va al Aquilón, ejecuta los juicios, el Espíritu de Dios queda, dice aquí, reposado. Hicieron reposar mi espíritu en la tierra del Aquilón. Y fue a mí palabra de Jehová, diciendo, aquí se termina la visión. Y ahora Dios le va a dar indicaciones al profeta Zacarías de algo que tiene que hacer. Pero antes de ver esta segunda parte, quiero también leer Apocalipsis 3, para no dejar incompleta esta idea de que Dios quedó satisfecho con el sacrificio de Cristo. Lo explica ampliamente la carta a los Hebreos. Cómo nosotros hemos de ser librados por la mediación de Cristo, por la gracia del Señor. Bueno, Apocalipsis capítulo 3, versículo del 10 y 11, dicen de esta manera, es una promesa de Dios para su iglesia, para la iglesia. Dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo. Todo el mundo está implicado, pero dice el Señor, tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de esa hora, para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo presto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Podemos estar nosotros confiados en Cristo? Sí. ¿Confiar en esta promesa de que Dios nos guardará? Sí. Recuerden Romanos 8, versículo 1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si no fuera por el Señor, terrible cosa nos esperaría a nosotros. Dice Hebreos, una horrible expectación de hervor de fuego. Es lo único que nos esperaría por causa de nuestros pecados. Y horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice la palabra santa. Entonces, Dios ha prometido guardar, compadecerse, ¿sí?, de aquellos que confiamos en Cristo. Qué pena por aquellos que de verdad han ignorado al Señor, han menospreciado su sacrificio. Israel mismo como nación que no consideró al Señor, dice Juan, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Para ellos no es el Mesías, para muchos de los judíos, Él no es ese pimpollo, Él no es el enviado de Dios, Él no es el profeta, Él no es el Hijo de Dios. Para ellos fue un farsante, para nosotros es nuestro Salvador. Es nuestra esperanza plena. Si no fuera por eso, hermanos, el día de Jehová está cercano y todos estaríamos bajo ese terrible juicio de Dios, ¿sí?, en el cual ninguno podrá tolerarlo. Nadie va a poder soportar ese día terrible y espantoso que se anuncia en la palabra de Dios. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de lo que dice Zacarías capítulo número 6. Aquí termina esa visión. Dios entonces ejecuta juicios, prepara el escenario para lo que sigue, y que es la segunda parte del capítulo 6, porque ahora Dios le dice a Zacarías, mira, toma de los del cautiverio,
ve y encuéntrate con 4 personas que vinieron del cautiverio. ¿Quiénes son? Eldai, Tobías, Jedaía, dice, los cuales volvieron de Babilonia. Tú vendrás en aquel día y entrarás en casa del cuarto, que es Josías, hijo de Cefanías. 4 hombres. Dice, tomarás pues plata y oro y harás coronas y las pondrás en la cabeza del gran sacerdote Josué, hijo de Josadac. Estos 4 hombres que regresaron del cautiverio, con los que se iba a encontrar Zacarías, le iban a dar un presente, vamos a pensar una ofrenda, en oro y en plata. Aquí sí es literalmente el metal, no tiene significado. Van a tener, le van a dar ese dinero, esa ofrenda en oro y plata, dice, y tú vas a hacer coronas y las vas a poner en la cabeza del gran sacerdote de Josué. Vas a ir a ver a Josué, el sumo pontífice, le vas a poner esa corona, una corona, y el día que tú hagas esa coronación, dice el versículo 12, le vas a hablar y le vas a decir, así ha dicho Jehová de los ejércitos, anunciará, dice, he aquí el varón cuyo nombre es Pimpollo, el cual germinará de su lugar y edificará el templo de Jehová. Le dice Dios, ve, corona a Josué, y el día que lo estés coronando, anuncia que va a venir un pimpollo que va a edificar la casa de Jehová. No el templo, sino la casa espiritual. El Mesías nunca, dice la Biblia, que va a venir para edificar el templo, sino edificar una casa espiritual, como dice ya el Nuevo Testamento, ¿sí? Ese pimpollo entonces va a venir y es anunciado, dice, el día que tú le pongas la corona a Josué, el sumo pontífice, vas a decir, viene el pimpollo. Después de que Dios juzgue las naciones, va a venir el pimpollo. Y eso es exactamente lo que estamos esperando, un juicio universal para que Cristo venga y establezca su reino milenial aquí en la tierra. Eso es lo que estamos esperando. Es decir, que lo que anuncia aquí esta visión es lo mismo que dice el Nuevo Testamento, de que Cristo viene después de que las naciones sean juzgadas. Y bueno, basta recordar lo que dice Mateo 24, un pasaje muy conocido que cuando se estudia profecía no se puede ignorar. ¿Qué dice Mateo 24? Bueno, dice, a partir del versículo 6, dice, oiréis guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, aún no es el fin, pero es el antecedente para que Cristo venga. Lo mismo que dice Zacarías, Dios primero va a soltar esos carros con esos caballos, va a ejecutar juicios en toda la tierra, va a preparar el escenario para que venga el pimpollo. Mateo lo dice así, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestilencias, hambres, terremotos, lugares, muertes, ¿sí? Todas estas cosas, principio de dolores. Y después de todo eso, viene Cristo, en perfecta concordancia con la visión de Zacarías. Y entonces lo que ahora le indica Dios a Zacarías, dice, ve tú, corona a Josué con esa corona que vas a hacer de lo que te den estos 4 hombres, y ese día anúnciales que va a venir el pimpollo. Así en ese término, va a venir. Y él va a edificar casa, templo a Jehová. Versículo 13, él edificará el templo de Jehová, acuérdense, casa espiritual, no edificio. Y él llevará gloria y se sentará, obviamente, sobre esa casa, sobre ese reino espiritual. Se sentará, dominará en su trono, será sacerdote en su solio y consejo de paz entre ambos a dos. Es decir, será rey, será sacerdote en esa casa espiritual que él viene a edificar. Cristo viene a establecer su reino. Y será rey y será sacerdote en perfecta concordancia o en perfecta unión. Y Dios le dice a Zacarías, anúncialo. Y ese día, cuando tú lo anuncias,
Diles, ¿sí?, que los que estén lejos, versículo 15, vendrán y edificarán en el templo de Jehová y conocerán que Jehová de los ejércitos, dice, te ha enviado a ti, Zacarías. Diles que todo esto se va a cumplir. Y será esto si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. Diles esto, Zacarías. Anúnciales que viene primero el juicio y después el pimpollo para establecer el reino. Ahí se va a sentar en el trono sobre esa casa que va a edificar, dice, le edificará casa a Jehová, ese reino sobre el cual no solamente será rey, sino también será un sacerdote. Y así se anuncia, amados hermanos y hermanas, que Cristo, el pimpollo, el renuevo, el vástago que sale de las raíces de Isaí, viene a reinar. Y esa es nuestra esperanza. Esta es nuestra fe. Versículo 14. Quiero comentarlo, dejé al último por una razón, porque dice que Elem o Helem, que ya no es ahora Eldai, sino cambió su nombre, hay una variante y hay una razón. Y ahorita la voy a mencionar. Y Tobías y Jedaía, y el último que es Josías, cambia su nombre, dice el versículo 14, a En o Gen. Y este nombre significa gracia. Y el comentario que estaba yo leyendo dice que esto que se ha anunciado y que es la razón por que se le cambia el nombre a Josías por Gen, por gracia, dicen los comentaristas que esto que está anunciando Zacarías es una gracia de Dios, o es la gracia de Dios mostrada a través del pimpollo, y es la razón por la que cambió el nombre. En la Biblia hay varios casos en los que se cambió el nombre, por ejemplo, Abraham a Abraham, ¿sí? Y el cambio de nombre daba cambio de significado. Y aquí el nombre que cambió por gracia, como anunciando que esto que se va a hacer, de la llegada del pimpollo, del establecimiento del reino, de su casa, de la edificación de su casa, en donde él va a ser rey y sacerdote, va a ser un acto de gracia. Y esto, hermanos, igualmente está en perfecta concordancia con lo que se enseña en el Nuevo Testamento. Nosotros, dice Pablo a los Efesios capítulo 2, somos salvados solamente por gracia. Por gracia sois salvos por la fe. Estar dentro del reino de Cristo, dentro de la iglesia de Cristo, es solamente por gracia. Y me gustó el comentario y por eso lo dejé al final, porque si no fuera por gracia, hermanos, estamos expuestos a los juicios terribles de Dios. Y solamente la gracia en Cristo, mostrada en Cristo, es lo que a nosotros nos va a salvar y a favorecer. Solamente la gracia infinita de Dios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor confirme nuestra fe. Vean cómo, a pesar de que las visiones de Zacarías son un poquito difíciles, anuncian un mensaje espectacular, glorioso, de salvación, de misericordia, juicio para los que no creen en Cristo. Y lo dice San Juan capítulo 3, porque vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque no creyeron en Cristo. Pero a todos aquellos que creyeron en Él, dice en las Escrituras, Dios les potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esta es la condenación: no creyeron en Cristo, ¿sí? Pero el que cree en Cristo tiene salvación y tiene vida eterna. Ese es el mensaje que aquí se anuncia: la gracia infinita de Dios a través de Cristo. A Él sea la honra, la gloria. Él es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es nuestra esperanza, es nuestro Redentor. A Él sea toda la gloria. Amén.